Un cordial saludo nuevamente a todos los hermanos que están iniciando esta clase número 13 de Antiguo Testamento. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes y decirles pues que es un honor tenerles en esta clase. Ya estamos ya iniciando lo que compete al estudio de los libros de Samuel y nuevamente pues quiero que podamos concentrarnos y podamos abrir nuestras Biblias a Primera de Samuel. Nuevamente, siempre es bueno leer los primeros capítulos, los primeros textos, leer el libro, para poder nosotros tener ya una idea general a lo que vamos nosotros a estudiar, a analizar en esta clase. Entonces, siguiendo un poco el hilo que estamos mencionando acá, nos compete los libros de Samuel. Evidentemente, este estudio, esta lección exclusivamente tiene que ver con el inicio de la monarquía, el inicio de la monarquía. Pero más que todo, cuando ya vamos a abarcar lo que es un poco de este análisis de los libros de Samuel, hay que recordar de que anteriormente la teocracia era el tiempo donde Dios estaba gobernando a su pueblo, a la nación de Israel. La teocracia, Dios, gracia, poder, Dios gobernando, Dios teniendo control absoluto, soberanía absoluta en su dimensión. Entonces, cuando Dios estaba a través de los patriarcas, a través de los jueces, Dios estaba de una manera directa e indirecta, estaba ahí con su pueblo, guiándoles, orientándoles. Pero cuando ya hablamos de la monarquía, monos uno, monarquía, hablando de que uno era el que reina, uno, en este caso el hombre, podemos determinar de que esta teocracia y la monarquía son transiciones de cómo Dios estaba ahora permitiendo que la nación de Israel pueda aprender en su contexto más humano y que ellos puedan entender de que no necesariamente era cambiar de lo que es la teocracia y la monarquía. Ahora, evidentemente, aunque todavía eran los reyes como Saúl, David y Salomón, los reyes que Dios iba a colocar, todavía en su trasfondo, Dios era el que estaba gobernando, Dios era el que guiaba, el que orientaba a su pueblo, era el soberano, es el rey. Entonces, dentro de este análisis vamos a estar mencionando, cuando vamos ya a estudiar, cuando hablamos de primero y segundo de Samuel, hay que recordar de que esta frase o el nombre toman de Samuel, no solamente porque él haya sido el personaje principal, el personaje clave en estos libros, sino que también porque ungió a dos personajes principales. Ustedes recordarán de que tanto Saúl y tanto David fue el personaje en los cuales este hombre, Dios utiliza para que a través de Samuel, pues puedan ser escogidos, puedan ser ungidos, puedan ser establecidos tanto estos dos hombres dentro de los planes de Dios. Entonces, cuando hablamos de Samuel, estamos dirigiéndonos exclusivamente a este tiempo tan difícil para el pueblo de Israel, pero Dios actuando. Dios todavía estaba con su pueblo. Dios estaba en estos contextos gobernando su pueblo. Ya ingresando un poco más de lo que es la introducción, vamos a ingresar a lo que es el contexto histórico. Cuando nos referimos al contexto histórico, hay que darnos cuenta de que las situaciones que van narrándose en este capítulo, hay que recordar que aproximadamente es por el siglo XI al siglo X antes de Cristo. Entonces recuerden de que la muerte de Salomón, como vemos ahí, aproximadamente fue en los años 931 al 930 años antes de Cristo, que posiblemente es la fecha clave para nosotros entender un poco más del contexto histórico. Entonces, hablando de Salomón, su reinado empezó por los años 971 al 970 antes de Cristo. Decimos esto porque recordarán que él reinó cerca de 40 años, según Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 42. Entonces, otro factor importante también hay que ver, la construcción del templo empezó en el cuarto reino, en el cuarto año de su reinado, es decir, por los años 967 al 966 antes de Cristo. Esto vemos en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Rápidamente vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 4. Pueden ustedes acompañarme en sus Biblias para leer este pasaje importante, 2 de
Samuel 5:4 dice la Biblia de la siguiente manera. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Eso es lo que nos corrobora este pasaje que acabamos de mencionar, donde dice que David reinó por 40 años. Entonces, con la fecha que estamos mencionando y este porcentaje, bueno, de 40 años que reinó, más o menos fue coronado por el año 1001 antes de Cristo. Eso es lo que nos da una fecha aproximada. La fecha exacta de Saúl no es fácil determinar, ¿sí? La fecha exacta de Saúl no es fácil eh, saber con exactitud. En Hechos capítulo 13, 21, sabemos que su reinado duró aproximadamente 40 años y posiblemente empezó en el año 1043 antes de Cristo, porque Isboser vivió 7 años después de Saúl y reinó parte de aquel tiempo según lo que nos dice según de Samuel capítulo 2 versículos 10 al 11. En todo lo que estamos mencionando, apreciados hermanos, hay que entender un poco del ministerio de Samuel que empezó en el tiempo de Sansón. También recordarán a Elón y también podemos mencionar a Abdón y durante la mayoría del reinado de Saúl. Eso es lo que nos narra para conocer un poco más del trasfondo histórico y saber bajo qué fechas fluctúa para poder nosotros tener conocimiento previo en cuanto a los años, ¿no es cierto? Ya yendo un poco más adelante, también vamos a mirar el texto bíblico donde nos habla respecto al título de los libros, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, los dos libros de Samuel originalmente era un solo libro. En el tercer siglo antes de Cristo, los traductores, ustedes recordarán, por los años 276, 275, 272, se da la Septuaginta, ¿no es cierto? En donde dividieron el libro en dos. Ese fue el cambio que se hizo en esa época. Y es por eso que en aquel entonces había 4 libros de los reyes. 4 libros de los reyes que eran primera y segunda de Samuel y bueno, que en un sentido eran primera y segunda de Reyes. Y como vemos ahí mismo en pantalla, a los 2 libros de los Reyes se les llamaron el tercero y cuarto libro de los reinos. En la primera edición impresa de la Biblia hebrea, más o menos por el año 1516 después de Cristo, aparecieron las divisiones como está en nuestras Biblias. Pero un detalle que también vale la pena mencionar, que está también ahí en pantalla, la Vulgata cambió el nombre a Libros de los Reyes y la designación Samuel que se encontró en los manuscritos hebreos. Entonces, hay que entender de que en sus inicios, en los árboles de los comienzos, cuando se estableció este libro, es que en su origen, en sus inicios, en sus raíces, fueron un solo libro, pero evidentemente eran conformados, lo que acabamos de mencionar, por 4 libros que mencionamos, primera y segunda de Samuel y primera, segunda de Reyes, pero ya con la Septuaginta pues se hace el cambio respectivo. Eso es en cuanto al título de los libros. Hoy en la actualidad, por ejemplo, nosotros tenemos primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, pero en sus inicios estos libros exclusivamente hablaban de los reyes, ¿sí? Estos 2 libros se los denominaban los libros de los reyes, porque tanto en primera, segunda y segunda y bueno, tanto de Samuel y Reyes, vemos que hablan exclusivamente de la historia de los reyes. Y sabemos que tanto Saúl, tanto David y tanto Salomón, evidentemente juntamente con Crónicas y más adelante con otros libros que conforman los libros históricos, podemos tener ya un compendio, un panorama más general. Hablando un poco respecto al autor, como ustedes pueden ver allá en pantalla, vemos de que el autor en sí es anónimo, no conocemos con exactitud quién es los que escribieron, pero de acuerdo al Talmud, el Talmud es la tradición judía, que es muy evidente hasta estos tiempos, da a Samuel que como el autor de Jueces, también de Ruth y también primera de Samuel. Es lo que podemos mencionar, pero
en cuanto a lo que es Segunda de Samuel, es posible que fue escrito, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, por Gad y Natán, según Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 29. Sin embargo, una gran porción fue escrita después de la muerte de Samuel. Eh, repito, casi una porción muy evidente, muy notoria, podemos ver que fue escrito después de la muerte de Samuel, según Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 1, y también el capítulo 28, versículos 3. Y parte después de la división de los dos reinados está en Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 6. En la forma que tenemos hoy, probablemente fue compuesto por un profeta desconocido, que no sabemos con exactitud quién era, pero podemos ver que después de la división del reinado, utilizaron material disponible en aquel entonces para la edición de estos documentos. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 18, encontramos el libro de Yaser y la historia de los hechos de David, en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, que son ejemplos de ese material que posiblemente eran extras para poder tener una apreciación un poco más respecto a estos autores que estamos mencionando. Entonces, no sabemos con exactitud quién fue los escribieron, pero por los que acabamos de mencionar, según el Talmud y según estas crónicas extras, podemos determinar que posiblemente ellos también corroboraron en la edición de este material tan importante. De la misma manera, en cuanto a lo que es la fecha en que se escribió, hay indicaciones de que el libro fue escrito después de Salomón por las referencias que encontramos entre Israel y Judá. Y eso lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 27, versículo 6. 1 de Samuel capítulo 27, versículo 6 dice de la siguiente manera, 1 de Samuel 27, 6. Y Aquis le dio aquel día a Siglat, por lo cual Siglat vino a ser rey de los reyes de Judá hasta hoy. Ese es un texto que podemos ver y bueno, hay varios textos más, pero podemos dar en cuenta que el contexto narra los acontecimientos que estaban dándose entre Israel y Judá. Y también, por ejemplo, en capítulo 11, versículo 8, 17, 52, 18, 16 y 2 de Samuel capítulo 5, versículo 5, son textos donde podemos ver un apoyo a que en las circunstancias que posiblemente fueron después de Salomón, fueron cuando se da este tiempo del cual nosotros estamos mencionando. De la misma manera, quiero también compartir la relación que existe con los jueces, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. La primera parte de 1 Samuel nos cuenta la historia de Elí y Samuel, quienes eran los últimos jueces de Israel. Ustedes recordarán esta época muy difícil, una época donde había este ciclo vicioso religioso de la nación de Israel, un ciclo donde había un tiempo de prosperidad, de bonanza, un tiempo donde la nación de Israel se encontraba enfocado en Dios, pero asimismo como había ese tiempo de prosperidad, llegó un ciclo, llegó un punto en donde la nación de Israel se olvidó de Dios y evidentemente apostató. Entonces, cuando apostata, cuando se separa de Dios, nuevamente llega la opresión de parte de los pueblos y naciones extranjeras, paganas. Cuando llega este tipo de presión, evidentemente la nación de Israel clama a Dios. Este tiempo de opresión, este tiempo difícil, claman a Dios por un libertador, por libertad. Y es así como Dios levanta caudillos, levanta a los jueces. Y estos jueces, recuerden que eran hombres colocados por Dios, representantes, líderes, caudillos, jefes, eran jueces colocados por Dios. Y Dios escoge a estos hombres para dirigir a este pueblo, a la nación de Israel. Pero evidentemente el pueblo regresa a Dios, luego de la misma manera hay un tiempo de apostasía, opresión, claman a Dios, Dios les libera, Dios envía un juez, Dios les permite regresar nuevamente hacia Él y ese ciclo vicioso religioso siguió su curso. Entonces, en esa época de los jueces que acabamos de mencionar, encontramos a Elí y Samuel, como estamos mencionando, quienes eran los últimos jueces de la nación de Israel.
Por eso es que cuando leemos, por ejemplo, los libros de Josué y evidentemente el de Jueces, y juntamente con Primero de Samuel y Segundo de Samuel tenemos un panorama más amplio, más general, y podemos tener un cuadro completo de los acontecimientos y narraciones que se dan en estos libros, en estos capítulos que estamos mencionando, tanto Primero y Segundo de Samuel. Por eso es que nosotros debemos siempre saber, hermanos, de que estos libros son importantes. No podemos nosotros tal vez olvidarnos ni tampoco pensar que no son útiles. Todos estos libros, ¿sí? En el Antiguo Testamento y en especial los libros poéticos de los cuales estamos estudiando, tienen una hilaridad, una concatenación, son libros sincrónicos, manejan una secuencia en cuanto a la narración histórica inductiva de estos libros, ¿sí? Y asimismo, hermanos, en cuanto al propósito que estamos mencionando en estos momentos, por el cual fueron escritos Samuel, era relatar el establecimiento de la monarquía, como acabamos de mencionar anteriormente, y narrar la historia de las vidas que más tuvieron que ver con el reino, tanto de Samuel, tanto de Saúl y tanto de David. Ustedes pueden ver esta imagen que pueden ver cuando Dios en el Antiguo Testamento, Dios crea, Dios permite que se haga las cosas, su creación llegue a existir. Él era el que directamente, indirectamente, a través de los patriarcas, a través de estos hombres que Dios levantó, a través de estos jueces, a través de sus profetas, a través de estos reyes, a través de todo hombre que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, eran maneras de comunicar la teocracia, una forma de cómo Dios estaba aún manejando, aún gobernando, aún dirigiendo a su pueblo. Pero lamentablemente ellos vieron a su alrededor, vieron que las naciones paganas tenían un rey, tenían un hombre quien les dirigía. Entonces, por eso es que ellos también quieren seguir el mismo sistema de gobierno que aprenden. Entonces, por eso es que llega esta etapa de la monarquía. Y evidentemente, más adelante, ya en su análisis, en su estudio, vemos que la nación de Israel se divide. Ustedes recordarán de que la nación de Israel, la nación del norte de Israel y la nación del sur de Judá llegan a una apostasía total. La nación de Israel del norte, recuerden de que los asirios, este pueblo, esta nación pagana, llega y lamentablemente existen matrimonios, lamentablemente abrazan un tipo de cultura pagana los israelitas, y por eso es que la nación de Israel del norte totalmente fue en contra de los mandatos de Dios dado en Éxodo y también más adelante en los libros, que no estaba de acuerdo que un escogido de Dios de la nación de Israel podía tener un matrimonio mixto. Pero incluso el pueblo de Judá, cuando es llevado a la cautividad, de la misma manera, un buen porcentaje de judíos, recuerden que quedaron allá en Babilonia, no querían regresar. Y solamente el remanente regresa después de 70 años de cautividad, regresan a Judá, a Jerusalén, a través de hombres como Zorobabel, Esdras, Nehemías, nuevamente a reconstruir a la ciudad, a reconstruir los muros, reconstruir nuevamente el templo y reconstruir lo que es la vida espiritual de la nación de Israel. Pero miren, esta división es lo que se ve posterior a los acontecimientos a los acontecimientos que sirvieron como una plataforma, como antecedentes a la división posterior en los tiempos de bonanza, de prosperidad de la nación de Israel. Entonces es ahí, hermanos, donde aparecen estos libros históricos. Y estos libros históricos, como nos dice en este propósito, era relatar el establecimiento de la monarquía. Era relatar de cómo había vidas, había personajes que tuvieron que ver con estos reyes, con estos reinados, con estos hombres que Dios colocó, con estos instrumentos que Dios utilizó para manifestar su voluntad a la nación de Israel, aún en estos tiempos críticos. Ya siguiendo un poco más adelante, podemos encontrar un poco de lo que es
el tema un poco más específico, que es la misma institución de la monarquía en Israel. Miren, hermanos, a pesar de haber rechazado la teocracia, como acabamos de mencionar, la consecuencia de la política y espiritual del contexto de Israel, el Dios soberano estaba todavía controlando todo. A pesar de que la nación de Israel pide, solicita un rey humano, igual que las naciones paganas, a pesar de eso todavía Dios estaba, a pesar de las dudas que tuvieron ante Dios, a pesar de las situaciones políticas, a pesar de la situación espiritual de este ciclo religioso, a pesar de la apostasía y de la manera de cómo ellos totalmente se alejaron de Dios, a pesar de eso, Dios estaba en control de las cosas. Qué interesante ver, hermanos, y qué bueno es saber que Dios controla nuestras vidas, aun cuando muchas veces no entendemos, aun cuando bajo nuestro raciocinio pensamos que las cosas se deben manejar según nuestro concepto humano, a pesar de que no entendamos las cosas como ocurren en el ministerio, a pesar de las situaciones problemáticas o conflictivas que ocurren en la iglesia, en el pueblo de Dios, a pesar de eso, aún en esos tiempos, Dios aún mantiene su control, porque Él es soberano. Qué bendición, qué bueno es saber que yo no manejo al reino. Qué bendición es saber que yo solamente soy un instrumento de Dios. A pesar de todo eso, Dios controla. Hoy, lamentablemente, hay nuevas teologías que quieren quitar este concepto que Dios es soberano, que Dios está en control. Estas teologías llegan a un punto extremo de pensar y creer que Dios no controla las circunstancias. Pero estoy convencido que la iglesia, que el siervo de Dios es controlado por Dios. ¡Qué bendición! Un estudio del ministerio del Espíritu Santo dentro del reinado monárquico sería interesante hacerlo en otro tiempo. Conocer cómo las circunstancias de todos los eventos y todas las narraciones no fueron solamente manejadas por el hombre, sino que en estos tiempos difíciles el Espíritu Santo aún manejaba. Por eso es que hablamos de la monarquía de Israel, pero en su trasfondo, Dios era el que estaba controlando. Asimismo, el entendimiento del pecado y su impacto en el corazón eh, de las personas en todos estos eventos. Que nosotros podamos entender que existe la separación, el alejamiento de Dios. Cuando el hombre decide separarse de Dios, cuando el hombre decide totalmente divorciarse de Dios, alejarse de Dios, tiene sus debidas consecuencias. Y las consecuencias es que cuando el corazón del hombre se separa de Dios, cuando el hombre se separa de Dios, llega el pecado, llega las consecuencias evidentes que es el pecado. Y el pecado, como vemos ya en el Nuevo Testamento, en las cartas de Juan, es infracción en la ley. Pecar es infringir la ley, es errar en el blanco. Pecar es ir en contra de los preceptos, de las normas dispuestas por Dios. Eso es lo que conocemos en este contexto, tanto de los reyes, estos hombres que eran escogidos por Dios. David, un ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que íntegro, que estaba sirviendo a Dios, pero lamentablemente este instrumento de Dios también conoció lo que es el alejarse y por consecuencia estaba en el pecado y el pecado le condujo a otros actos de la misma naturaleza. De esta forma podemos saber de que el desarrollo del reino y la casa de David, que recibió la promesa de un reino para siempre, eh, podemos ver que este desarrollo del reino se ve como un punto profético desde el Antiguo Testamento que apuntaba directamente a los descendientes de, bueno, en este caso cuando el Señor viene como descendencia de David, y vemos de esta forma que la promesa dada exclusivamente en el Antiguo Testamento, esta promesa fue exclusivamente para los hombres que tuvieron fe
Y por eso es que nosotros hoy, gracias a Dios, seguimos este ejemplo de nuestro padre Abraham, un hombre que la Biblia considera amigo de Dios, un hombre que obedeció, un hombre que confió, un hombre que mostró un total respeto, veneración delante de Dios, un hombre que totalmente mostró una confianza en Dios. Y así mismo vemos, hermanos, todos los que creen pueden estar con Dios. Hay varios textos, Salmos 89, Isaías capítulo 9, todos los que creen en Él, todos los que se acercan con un corazón contrito delante de Él, podemos saber, hermanos, de que Dios está con su pueblo. Dios está en su pueblo. Entonces, estos han sido los aspectos que nos ayudan como una introducción a lo que corresponde el libro de Samuel. Evidentemente, cuando ya vayamos más adelante, vamos a estar conociendo algunos aspectos. Recuerden de que Samuel realmente fue un juez y profeta en el Antiguo Testamento. No hubo líder en Israel después de Sansón. No hubo líder en Israel después de Sansón. Y recordarán de que los filisteos recuperaron y dominaron en la parte del oeste de ese contexto. La corrupción y los escándalos caracterizaron lamentablemente incluso al mismo sacerdocio, según Primera de Samuel capítulo 2 versículos 22. Pero asimismo había poca influencia de profetas, según Primera de Samuel capítulo 3 versículos 1. Fueron la fe y la oración de alguien insignificante que cambió la nación de Israel. En este caso, pues Dios utiliza a este hombre que conocemos como Samuel, quien fue un juez, quien fue un profeta. Más adelante, cuando ya lleguemos un poco más a su análisis, estaremos viendo tanto el primer libro de Primera de Samuel, luego Segunda de Samuel, para que nosotros podamos conocer a este hombre, a este juez y a este profeta, y asimismo el reinado de David sobre Judá, quien fue bueno, pues podemos llamarlo los aspectos que determinaron en ese contexto para los hechos que ocurrieron en ese entonces. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta parte introductoria de Samuel? Que aunque cambien los sistemas, hoy tal vez no estamos en aquellos aspectos como se manejaba la parte organizativa del Antiguo Testamento, pero no importa. Aunque haya la democracia, aunque haya la monarquía, aunque haya la dictadura, aunque haya sistemas del socialismo, el comunismo, el feudalismo, el capitalismo y todos los sistemas que vengan de aquí para adelante, podemos darnos cuenta de que en su trasfondo es Dios quien controla a su pueblo. En su trasfondo es Dios incluso manejando la humanidad. Él es el que sostiene, Él es el que, según su soberanía, como dice las cartas a los hebreos, Él es el quien sustenta, el quien gobierna según sus propias leyes que Él ha creado. Pero también aprendemos, hermanos, que cuando uno se aleja de Dios, cuando uno ve al pecado como una opción, como Israel va a caer en este ciclo donde van a hundirse en el pecado. Pero de la misma manera reconocemos de que Dios en estos tiempos aún difíciles, como el caso de los libros de Samuel, Dios escoge a instrumentos, Dios escoge a hombres sencillos, Dios escoge a hombres comunes para realizar su propio propósito, para llevar a ejecución sus propósitos. Y nuevamente, hermanos, qué bendición saber que estas historias del Antiguo Testamento nos ayudan a conocer más a nuestro Dios, a un Dios de paciencia, a un Dios que a pesar de las inclinaciones que ha tenido el hombre de separarse constantemente de Dios,
a pesar del pecado, a pesar de el corazón malo que tiene el hombre, Dios en su fidelidad se ha mantenido siempre ahí. A mí realmente estos libros de Primera y Segunda de Samuel y juntamente los libros que vamos a estudiar más adelante, Primera y Segunda de Reyes, vemos a hombres colocados como reyes, como instrumentos, pero quienes llevan o quien lleva la gloria, quien tiene el control de todas las cosas, es Dios. Y para mí eso es tan importante. Saber que el Espíritu Santo estaba aún en este contexto difícil del Antiguo Testamento. Saber que hoy también el Espíritu Santo también dirige a su pueblo. El Espíritu Santo, recuerden que es las aras, la garantía de que somos el pueblo de Dios. Y gracias y qué bendición, hermanos, de contar con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios y saber que en la iglesia, en mi propia vida, en la vida de todos los siervos de Dios, en la vida de todos los hijos de Dios y de la misma humanidad, Dios es el que está gobernando, porque Él es soberano, porque Él es Dios. Y por eso, hermano, quiero animarles a que siempre veamos estos libros como un desafío para conocer y acercarnos más a Dios. Si nos alejamos de Dios, si no tenemos a Dios, el hombre no tiene propósito. Pero nosotros, los que hemos conocido a Dios, tenemos un propósito bien definido en el cual estamos aquí sirviendo en esta tierra. Y es para glorificar su santo nombre. Muy bien, hermanos, vamos a quedarnos en esta parte y nuevamente quiero agradecerles a todos por este tiempo. Y en esta clase número 13 bueno, la idea era poder dar una introducción para conocer un poco más de los aspectos que nos sirven como una parte introductoria a estos libros tan interesantes como es Primera y Segunda de Samuel. Por mi parte, nuevamente quiero decirles que Dios les bendiga y que siempre podamos tenerle a Dios como el centro de nuestras vidas, porque Él nunca va a dejar de ser Dios. Él siempre va a manejar a su pueblo, a sus hijos. Que Dios les bendiga.